Bendecido jueves, amadas y amados del Señor. Qué lindo volvernos a ver. Yo saber que ustedes están allí. Y bueno, estamos estudiando la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro. Y Pedro la está escribiendo desde prisión. Y ya está viejito. Y pronto, además de eso, va a ser ejecutado. Y escribe este segundo capítulo de esta carta para alertar a esa iglesia que está en problema, que está siendo perseguida, de los falsos maestros y profetas. De ese problema que hoy, pues igualmente nosotros hoy estamos presentando, porque hoy hay muchos falsos maestros y falsos profetas, de los cuales tenemos que tener muchísimo cuidado. En el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, nos dijo que la palabra de Dios es como una antorcha encendida, una antorcha ardiendo, a la que debemos estar atentos. También nos dijo que la palabra de Dios no fue escrita con sabiduría, ni traída por sabiduría humana, sino por la sabiduría de Dios. Por tanto, debemos conocer la palabra plenamente sin dudar, para que estos falsos maestros y profetas no puedan poner en duda, porque no conocemos, porque no, o hemos solamente oído y no la hemos visto de primera mano, y nos puedan poner a dudar acerca de lo que Dios ha dicho. Así como sucedió con Eva, que le sumó a lo que el Señor había dicho, que ese árbol no podría comerlo, porque ella no recibió la instrucción de primera mano, sino a través de Adán. Así que nosotros necesitamos recibir la instrucción de primera mano, directamente. Nosotros los humanos somos muy propensos a exagerar o a quitar, y allí contaminamos la palabra. Por tanto, una de las formas donde nosotros tenemos que estar bien afianzados es en el conocer qué es lo que Dios ha dicho realmente, para poder detectar a esos falsos maestros y esos falsos profetas, porque esos falsos maestros y esos falsos profetas, ellos agarran parte de la palabra y la demás la transforman, la convierten a su manera. Así que mi nombre es Vanessa Raige, estoy transmitiendo para Casa de Oración Centinela, su casa, donde llevamos la palabra de Dios, llevamos ese ministerio y estamos en esas buenas obras que el Señor ya hizo de antemano, ya determinó para que anduviéramos en ellas. Y aquí estamos. Le rogamos a Dios que el día en que Él llegue también nos encuentre haciendo lo que nos envió a hacer. Hoy nosotros pues estamos utilizando las redes sociales, y conforme a los talentos y dones que el Señor nos ha dado, pues aquí estamos haciéndolo a través de todas las plataformas de estas redes sociales tan importantes que nos llevan al mundo. Verdaderamente nosotros ni sabemos a quién Dios le va a colocar estos videos para que llegue a su corazón, porque el Señor es el que te encuentra. Él te encuentra. Así que vamos a poner entonces este tiempo en manos del Señor, para que entonces a todas aquellas personas que hoy el Señor ha llamado, pues puedan oír lo que el Señor tiene para hablarles al respecto de estos falsos profetas. El título del tema es Advertencia contra los falsos maestros y los falsos profetas. Y esto lo vamos a encontrar en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, del 1 al 10. Vamos a hacer la primera parte y la segunda parte la hacemos la semana que viene. Así que, mis amados, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, aquí estoy obedeciendo a tu llamado, Señor, y a esas obras que tú me has encomendado. Santo Padre, aquí estoy, Señor.
Espíritu de Dios, venga, Señor, a este lugar, venga y revélese a través de su palabra, Señor, a todas aquellas personas, Señor, que usted hoy convoca para que se acerque a esta ventana, Señor, donde estamos llevando tu mensaje. Gracias, Señor, te damos en este tiempo por todo lo que tú vas a hacer, por todo lo que tú nos vas a mostrar, porque tu Santo Espíritu nos revelará de pecado, de juicio y de justicia y nos hará devolvernos del mal camino, Señor, y entender lo que tú quieres para poder obedecerte. Gracias, Señor, porque en cada prédica nos permites conocerte, Señor, para poder saber qué te agrada y qué no te agrada. Gracias, Señor, por la oportunidad de llevar tu evangelio. Señor, bendice a todos aquellos que se conectan el día de hoy y que ellos reciban lo que tanto han anhelado espiritualmente, Señor, y en sus mentes, en sus corazones. Gracias, Señor, te doy en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Así que todos los temas del Señor de verdad que son maravillosos cada día. Yo les recomiendo de verdad que estudien la Biblia verso a verso. Yo no la estudiaba de esa manera. Y entonces había muchos vacíos. Pero cuando ya comencé a estudiarla verso a verso, estoy conociendo de una manera progresiva la voluntad de Dios, y eso es tan importante para cada uno de nosotros, sus hijos, que venimos con la misión y el propósito de glorificar su nombre y de extender su reino, pues que necesitamos saber cuál es su voluntad para nosotros también saber qué es lo que debemos hacer. Así que eso lo tenemos que hacer, y lo podemos hacer solo cuando conocemos a Dios. Y lo conocemos a través de sus santas escrituras, como lo dije al principio, porque no están adulteradas. Nosotros podemos adulterar sin querer, con toda muy buena intención. Podemos querer decir algo, pero tal vez la sacamos del contexto, la sacamos de la esencia del Señor. Pero cuando nosotros vamos a la verdad, Él nos revela su verdad, que no cambia nunca, porque está aquí perfecta, aquí no se le añade ni se le quita. Pero nosotros los humanos pues somos propensos así, pero que el Señor nos entiende. Por eso hay que escudriñar las escrituras, no quedarse con lo que nadie dice. Así sea un buen cristiano, un buen creyente, hay que escudriñarlo para nosotros saber realmente qué cosas están en su verdad completa y qué cosas están o más agrandadas o más pequeñas. Así que entonces, bueno, ya hechas estas acotaciones, comenzamos con el capítulo 1, aquí estamos, el capítulo 2 de Segunda de Pedro, con el versículo 1, y dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducen encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pero este pero que dice Pedro aquí es un contraste, porque también hubo profetas como Jeremías, como Daniel, como David, ¿verdad? Esos buenos profetas. Y es verdad que hubo, estos profetas estuvieron, pero también hubo falsos profetas. Y esos falsos profetas parecían como que si fueran verdaderos, pero no lo eran. Así que la palabra profecía es quien habla de parte de. Y dice pro, que significa delante. Pero también, mire, aquí busqué lo que quiere decir realmente profetas. Suelen ser agentes de cambio y ruptura
enviado en momentos críticos de la historia. Y los maestros proveen cimientos sólidos, estabilidad, doctrina y claves prácticas para el día. El profeta despierta y corrige con un mensaje urgente. Ellos se presentan, fíjense que siempre el Señor envió a los profetas para llevar un mensaje de alerta, de advertencia, y esas profecías eran para que el pueblo se devolviera, para que cambiara su forma de pensar, para que cambiaran su forma de andar. Para eso enviaba el Señor las profecías, y era a través de su propia palabra. No era como hoy te dicen, bueno, yo veo que tú vas a tener dinero, que te va a pasar esto, que te va a pasar lo otro. Y esto es como adivinación, esto es como brujería. Los profetas se guiaban por la palabra y la palabra la hablaban. Hoy un verdadero profeta tiene que está inspirado en la palabra y habla a través de ella y dice lo que va a suceder, pero a través de la palabra, no a través de un invento. Y los maestros, dice aquí también, el maestro consolida ese mensaje instruyendo a la comunidad. El maestro consolida ese mensaje que de repente dice el profeta y va a pasar esto, porque la palabra del Señor dice esto, devuélvete del mal camino, devuélvete, y el maestro consolida esa palabra. Así que un profeta real habla de parte de Dios, pero un falso profeta, ¿de parte de quién habla? Mire, un falso profeta puede hablar de quien sea. Puede hablar de parte de un amigo, puede hablar de parte de sí mismo, puede hablar de parte de Satanás, puede hablar de parte de quien sea, pero un falso profeta no hablará jamás de parte de Dios. Estas personas enseñan mal. Esos falsos maestros también enseñan mal. Todo chueco, todo sin las paticas que conectan con las cosas. Es así como solitario. Porque estas personas, hay falsos maestros, fíjense, hay falsos maestros que no lo hacen, que están predicando y lo están haciendo de muy buena voluntad. Pero están predicando subjetivamente, están predicando lo que ellos creen, de lo que quiere decir un versículo. Ellos no están hablando a través del contexto, ni del tiempo, ni de la época. Ellos le dan ellos les dan esa lectura en base a lo que ellos creen. Y entonces, por supuesto, allí no hay consejo de Dios, allí hay consejo de esos falsos maestros que te pueden llevar hacia caminos que te llevan, no es que te pueden llevar, que te llevan por caminos incorrectos y por lo tanto no vas a tener victoria, no va a pasar nada contigo. Y entonces tú dices, pero bueno, yo estoy oyendo este mensaje y yo estoy haciendo lo que él dice, pero yo no siento nada, no veo victoria en mi vida, yo no veo cambios, yo no veo nada. Cuidado, cuidado, ¿a quién estás oyendo? ¿Qué cosa estás oyendo? Porque justamente estos falsos maestros lo que quieren, lo que siempre buscan es parecerse a la palabra, pero vienen encubiertas mentiras en las enseñanzas, en las doctrinas, donde puedes fácilmente caer, porque no conoces la palabra. Pero si tú vas leyendo, instruyendo, tú dices, no, esto está raro, y el Espíritu Santo te ayuda a que no te confunda. Así que estos falsos maestros predican y andan por allí, por todas partes, y otros como usan también la verdad de sus propias vidas. Ellos utilizan y predican, son sus testimonios, y no predican al Cristo de la gloria, no
predican la verdad de Cristo, no predican la vida de Cristo, que es la que nosotros debemos conocer, debemos imitar. El Señor Jesús habló sobre el trigo y la cizaña. Y le preguntaron, ¿quieres que la arranquemos a la cizaña? Y él dijo, no. Miren lo que dijo el Señor Jesús, no, porque por arrancarlas, no sea que por arrancar la cizaña te puedas llevar también parte del trigo. Dice el Señor, al final, cuando venga el juicio, se separará la cizaña y irá al horno y el trigo al granero. Así que el Señor es el que va a hacer ese arrancar de la cizaña, ese arrancar del trigo. Él es el que va a hacer y que va a exterminar y a quitar los falsos profetas y los falsos maestros, pero nosotros debemos identificarlos porque ellos van a estar paseándose por todos lados. Y fíjense, y esto lo vemos sobre todo en todas las iglesias. En todas las iglesias hay un falso profeta, hay un falso maestro que acomoda la palabra a su manera, que le dice, no vale, eso no es así tampoco. Es como esos que dicen por allí, Dios es amor y Él me acepta tal como soy y yo pues puedo estar deleitándome en mis pecados porque Él me va a dar la oportunidad en el tiempo oportuno para que yo me arrepienta. Y eso no es así, eso no es así. El Señor es amor y también es fuego consumidor. Él da un chance, Él te manda profecía, Él te dice, por ejemplo, cuando hay estos problemas de estas personas que tienen la divergencia de género, y le dicen, no, es que Dios es amor, y predican, y hasta iglesias han hecho ellos, y dicen, no, es que Dios es amor. Dios es amor y Él quiere que nosotros le busquemos, pero, sí, que tú continúes con tu pecado. Pues no. Eso es una falsa doctrina, falsos profetas, falsos maestros. El Señor dice en su palabra que no se echará hombre con hombre ni mujer con mujer y que esto Él lo aborrece. Esa es la verdad. La verdad es que Él es amor y Él te da la oportunidad para que tú reconozcas. La palabra dice que ninguna persona que sea afeminada ni que se acueste con su mismo sexo va a heredar el reino de los cielos. Así que no metas a Dios en que es amor y si tú no has pedido perdón a tu pecado, pues el Señor no va a poder hacer nada por ti, aunque tú creas que Él te está amando. Él te ama para que te corrija, Él te ama y te manda una palabra profética para que sepas qué va a pasar contigo si tú no te devuelves. Él te ama porque espera a que tú tengas conciencia de esa palabra profética y te devuelvas apenas la oyes. Pero no, somos lentos en la audición y la obediencia, y entonces nos permitimos seguir saboreando el pecado. El pecado de homosexualidad, el pecado de adulterio, el pecado de mentira, el pecado de fornicación, el pecado de soberbia, el pecado de falta de perdón. Todos esos pecados, grandes o pequeños, son pecados. Y el Señor te da la oportunidad, no te llega inmediatamente como llegaba antes en el Antiguo Testamento. Séfora y ¿quién era el otro? No me acuerdo. Pero Séfora y el esposo le mintieron al Espíritu Santo inmediatamente. Eso fue en el Nuevo Testamento. Inmediatamente en el Nuevo Testamento ellas mintieron y el Espíritu Santo ¡pah!, los mató. Cayeron en el piso por mentirosos. Y eso
ocurría antes. Ahora a nosotros no nos ocurre eso por la misericordia, por la gracia del Señor, que nos da la oportunidad. Él nos habla y nos manda la verdadera profecía. No la profecía que mandan los falsos profetas para mantenerte en el pecado, para mantenerte allí dándote cositas que te gustan, endulzando tu oído, endulzándote el oído para que tú vayas a su iglesia, para que tú quieras estar con ellos, para que tú puedas dejar tu dinero, para que tú puedas hacer lo que ellos quieren que tú hagas, porque no quieren tu salvación. Esos falsos maestros, esos falsos profetas quieren tu perdición, quieren es tu dinero, quieren es sujetarte, someterte, esclavizarte para ellos, para su propio beneficio. Entonces, esto de que el Señor, que el Señor no va a quitar a la cizaña porque puede sacar al trigo, porque Él quiere que si tú estés consciente de que aunque estén a tu alrededor, aunque esta gente esté a tu lado, tú estés consciente de que tú no vas a oír, tú no vas a accesar a ellos. Cuando tú no accedes, ellos van a tener que irse porque tú no les estás haciendo caso. Ellos se tienen que ir porque ahí están sabiendo que no va a haber lo que ellos quieren. Ellos quieren dinero, ellos quieren que maldigas tu vida, que destruyas tu vida, que pierdas tu hogar, que pierdas tu familia, que te quiten todo. Ellos te quieren quitar todo. Estos falsos profetas son terribles y van con palabras sutiles que te agradan a tu oído. Hoy el Señor anda por todo este territorio de las redes sociales hablando palabra viva, palabra de verdad que no es agradable a tu oído. No es agradable a tu oído, pero es beneficiosa a tu alma y es beneficiosa para que no te pierdas, para que no caigas. Hoy yo estaba meditando y decía, Señor, a veces cometemos el error de querer suavizar para agradar, para que vengan a Cristo la palabra, pero la gente no viene. ¿Pero por qué debo agradarlos? ¿Por qué debo agradarlos? Para que puedan venir, si eso no es lo que tú quieres. Tú lo que quieres es que yo los haga, que ellos piensen, que los lleve a que ellos puedan evaluar su vida, a que ellos puedan ver su verdad real, a que ellos puedan entender que si ellos no te reciben, ellos van a perecer, que ellos van a morir, y que si ellos deciden y si ellos quieren seguir oyendo las mentiras del enemigo, de los falsos profetas, de los falsos maestros, para ellos sentirse bien y seguir metiéndose y hundiéndose en sus delitos, en sus pecados, en sus apetitos que cada día lo ponen esclavos, más y más de esclavos. Bueno, no es posible. Tenemos que ser tajantes, tenemos que ser radicales, tenemos que venir con la verdad, con amor, pero con verdad. No quiero suavizarte, no quiero endulzarte el oído. Es urgente que entiendas que hay muchos falsos profetas y falsos maestros que vienen para que tú hagas lo que tú quieres hacer, lo que tu carne quiere hacer. Pero nosotros, los que somos del Señor, que hemos entendido la verdad del Evangelio, que hemos entendido que ya a este mundo le falta poco, hemos entendido que es necesario que corra el Evangelio, que es necesario que nosotros podamos predicar a tiempo y a destiempo, en todo lugar, a toda hora, le guste a quien le guste, no le guste a quien le guste, pero nosotros vamos a dar cuenta.
Vamos a dar cuenta de la misión que nos fue entregada, porque para eso el Señor nos hizo vivir, para eso el Señor nos eligió, para esto el Señor nos llamó, nos apasionó, nos hizo amarlo, nos hizo creer en esta palabra poderosa, para que nosotros podamos con el testimonio de nuestras vidas, con el testimonio de nuestra conversión, con el testimonio de nuestro cambio radical de vida, nosotros podamos testificar que Dios es real, porque nos cambió, porque ya no amamos lo que el mundo ama. Si bien tenemos pecados, pues cada día nos vamos limpiando, el Señor nos va limpiando y limpiando y limpiando, hasta que llegue el tiempo perfecto que Él también lo ha prometido. Así que es tan importante saber esto y entender que aquí es donde radica la verdad. Aquí. Ni siquiera me crean lo que yo les estoy diciendo. Vean aquí, vayan aquí y confirmen, corroboren lo que estoy hablando, porque no lo estoy hablando en mi propia lengua, en mi propia fuerza, no lo estoy hablando porque yo lo dije, lo dice la palabra del Señor. Yo simplemente estoy llevando el mensaje profético. Escrito está. Un mensaje profético para que te devuelvas, para que cambies, porque entonces el Señor está en tiempo de descuento, esperando que la palabra que está siendo enviada, la palabra que ha sido dicha, sea tomada para transformarte. Y después no hay excusas. Cuando el Señor venga a su juicio, no va a haber excusas. Señor, que Dios es amor. Dios no es amor así. Él permitió, tú dijiste que Dios era amor, sí es amor, fuego consumidor, te habló, te ama, te ha dado tiempo, te ha dado la palabra, te ha estado permanentemente, persistentemente tras tuyo para que tú te devuelvas. Pero va a llegar un tiempo donde Él ya no va a esperar más y viene el juicio. Mire, y esta iglesia del Señor, porque el enemigo es tan astuto también, ha crecido tanto, hay iglesias tan grandes, enormes, y eso no quiere decir que todas son malas, pero en esas iglesias grandes y enormes pasan cosas increíbles. El pastor puede ser que no conozca a todas sus ovejas. Se mueven cosas que no puedes detener, no puedes saber. Y bueno, ahí hay que estar pendiente porque cualquiera se te puede acercar, cualquier lobo rapaz, y hacer lo que quiere, como quiere. Entonces hay que estar muy atento. El Señor en Hechos 20:28 nos advierte. Y dice así, miren ustedes, le dice a los pastores, les dice a los líderes, les dice a todo hombre y mujer creyente que de una u otra manera predique el evangelio y se reúne en su casa o en células. Le dice así, miren ustedes, tengan cuidado por ustedes y por todo el rebaño, que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. El Señor nos dice y nos advierte que nosotros debemos tener mucho cuidado por nosotros y también por el rebaño que nos ha entregado. Aquellas personas a quienes nosotros le hemos predicado. No, bueno, ya él no se congrega conmigo, yo le hablé del Señor, pero se fue para otro lado. No, pero nosotros debemos estar pendientes.
¿Cómo vamos a estar pendientes? ¿Cómo vamos a reconocer que está en lo correcto? Por sus frutos. Por sus frutos lo conoceréis, dice el Señor. Porque no es por la palabra ni por lo que saben. Hay muchos que saben más que uno que estudia poquito a poco. Y saben muchísimo más, pero no lo ponen por práctica. El Señor les llamaba a eso, el Señor Jesús les dijo a eso, hipócritas. Hipócritas, le dijo el Señor. El Señor también dio un consejo, hagan lo que ellos dicen, porque ellos siempre van a hablar bonito, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque los hipócritas hablan bonito para que todo el mundo le crea, pero hacen todo distinto. Hacen lo opuesto de lo que han hablado. Entonces el Señor nos va a pedir cuenta. Miren por ustedes, tengan cuidado por ustedes para que no sean confundidos. ¿Y cómo es una manera de no ser confundidos? Sabiendo lo que Jesús verdaderamente y lo que Dios ha dicho en su palabra con puntos y señas de cada cosa que el Señor nos enseña acá en su doctrina. Así que Él les advierte que miren por ellos y por todo el rebaño, porque el rebaño no es del pastor. El rebaño no es del pastor, ni es tampoco de ningún líder. El rebaño, como muchos pastores creen, usted no puede ir para allá, usted no puede oír esto, usted se va a casar con usted venga a mi casa y me hace esto. Y usted, no, ¿qué es eso? El rebaño es de Dios. Y Él te puso como obispo, Él te puso como supervisor para que se cumpla esto que está aquí, que Él dice, no lo que tú dices, lo que Él dice, lo que Él quiere. Si tú dices lo que Él dice, entonces está perfecto, que se cumpla. Qué lindo que nosotros podamos decir, haz lo que te digo para que te vaya bien. Porque yo hago lo que el Señor me dice que haga, como Pedro y Pablo decían, ellos hacían lo que Dios les decía. Y Pedro decía, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Pero no que lo imiten usted cuando usted lo que anda es desorientado, desordenado, enquistado, mentiroso, ¿cómo se llama? Con máscaras, no. Y hay tantos hoy en día así. Que da dolor. ¿Sabe por qué? Porque cuando la persona no conoce de la palabra de Dios, piensa que todos los que somos de Dios, todos los creyentes, somos como esos lobos rapaces. Y entonces no quieren ir a la iglesia. Y la iglesia es una bendición de Dios. La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es tan importante porque allí la familia de Dios se concentra. Allí la familia de Dios se trata. Allí la familia de Dios se acusa como el hierro, como usted cuando lima. Allí los hermanos nos estamos comunicando y estamos unidos y estamos allí trabajando esas áreas que el Señor quiere que trabajemos como familia. El área del amor, el área del dominio propio, del perdón. Es allí donde lo hacemos. Porque, oye, en la iglesia conseguimos un montón de personas tan distintas a nosotros, con muchos problemas, porque la iglesia es un hospital donde el Señor comienza a sanar toda esa gente que va para ser sanada, no que va a criticar, que va a buscar sanidad a través de la palabra y a través de los hermanos maduros que han entendido el rol, el papel de la iglesia en la tierra. La iglesia es una extensión de la familia de Dios.
En la iglesia se enseña la palabra de Dios. En una buena iglesia que también debes buscar, debes saber, conocer a través de la palabra. En la iglesia se ayuda a los hijos del Señor en todas las áreas. En la iglesia crecemos y nos manifestamos el poder de Dios también a través de nuestras acciones con la comunidad, con las personas necesitadas. ¿Haciendo qué? Representando el carácter de Cristo que se va formando en nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros seamos igual que Jesús, pero no que seamos como Dios, como Él fue Dios. Y empecemos a crear cosas. Ay, yo voy a crear un pajarito. Ay, yo voy a crear... No. Que tengamos la personalidad de Cristo. Esa personalidad amorosa, perdonadora, misericordiosa. Esa personalidad paciente. Esa personalidad que ayuda. Ese es lo que el Señor quiere que nosotros desarrollemos y ese es el nuevo hombre que Él está diseñando en cada uno de nosotros. Por eso es cuán importante es congregarte, porque allí con nuestros discipulados, con los maestros enseñando la verdadera palabra, vamos a saber cómo vamos a ir construyendo ese hombre nuevo que ya el Señor diseñó. Cuando nosotros estamos en otras iglesias de falsos profetas, no le van a llevar a que usted tenga el carácter de Cristo. No, lo van a llevar a que usted sea una persona exitosa, sea una persona con abundante dinero, que sea una persona que se incluye y que el mundo la tiene como relevante para que crean que usted, Dios lo está llevando a las grandes ligas para que usted sea famoso y que gane mucho dinero. Y bueno, por eso hay muchas grandes iglesias. Porque si su pastor, el pastor de esa iglesia, tiene este principio, quiere decir que los que le siguen también tienen ese mismo principio. Quieren lo mismo, porque lo están viendo aquí en él. Y quieren seguir ese mismo patrón. Cuidado, cuidado. Dice el versículo 29 de Hechos que estábamos leyendo, porque yo sé, dice Pedro, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y esta es la primera advertencia de afuera. Van a entrar lobos rapaces que no tendrán misericordia. Miren, la palabra del Señor dice que el ladrón no vino para matar, hurtar solamente. El ladrón vino para matar y hurtar. Pero que Él ha venido para dar vida y vida eterna. Y ese ladrón no quiere venir para decirte una mentirita. Él está buscando saber el punto débil tuyo para descalabrarte, para destruirte definitivamente y que no te pares. ¿No te ha pasado que cuando tienes un proceso, te viene otro diferente, te viene otro y te viene otro? Y tú dices, pero bueno, ¿qué está pasando? Que todo me cayó junto. Porque es que el enemigo te quiere debilitar. Cuando te caes en una y dice, ok, le voy a pasar y le voy a meter otra para que se desenfoque, para que se debilite y así después yo lo tengo abajo prensado, inmóvil y lo destruyo. Y ahí la gente pues toma decisiones incorrectas que
que le van que toda la vida van a decir, wow, ¿por qué hice esto? Lo van a lamentar toda la vida aquellos que aún tienen vida. Porque hay otros que hasta esa se las quita. Cuando entran en esos procesos tan duros, que viene uno y que viene otro, y que viene otro, y que viene otro, lo desesperan, porque no han tenido al Señor Jesucristo en el lugar correcto. Y estos falsos profetas están entrando donde está la gente que cree, supuestamente en Cristo Jesús. Pero ¿qué tú has creído del Señor? Mira que lo que te dije es muy importante. Si tú no has leído, comienza a leer tu Biblia poco a poco. Se parece bastante, pero es tan interesante. Cada libro te enseña cosas de Dios maravillosas, de Jesucristo. Y es interesante porque así tú vas conociendo realmente lo que dice el Señor. Porque si tú no conoces lo que dice el Señor, el enemigo viene y usa tu duda, tu falta de conocimiento en las áreas que Él sabe, porque Él sí se la conoce completa. Él se la conoce completa. Entonces, Él allí hace su banquete y te debilita. Conoce la verdad y la verdad te hará libre. Entonces dice Él que vendrán de afuera lobos rapaces. Y dice, y van a entrar los lobos rapaces que no tendrán misericordia. No van a tener misericordia. Ya te dije que ellos no quieren que tú cambies, ellos quieren que tú te destruyas. Y tú puedes creer eso, te lo digo, sin filtro. Porque hoy no quiero, hoy yo no tengo filtro con la palabra de Dios. Pienso que hay que decirla como Dios la dijo, porque así fue como la gente pudo entender y el Espíritu Santo pudo ministrar la verdad del Señor, porque la palabra de Dios fue la que ministró, no lo que yo creo. Y como podemos conocer, un lobo rapaz no come. Físicamente, un lobo rapaz no se va a presentar, ¿verdad? Él no se va a presentar así, ese lobo rapaz, como lobo rapaz con la boca así, haciendo todo. No, él se va a disfrazar. ¿Pero cómo lo vamos a conocer? Porque el lobo rapaz come ovejas. Una oveja no come oveja. Un lobo rapaz come oveja. Y su característica es, de ese lobo rapaz, habla mal de la iglesia. Mete chismes. Pone en problema a todos. ¿Has conocido a alguien así? ¿Cómo es posible? No puede ser. Y enreda a todo el mundo. Esa palabra no, eso no quiere decir eso. No, eso no quiere decir eso, esa palabra, no. Y todos estos lobos rapaces entran en cualquier iglesia, hermano, hermana, amigo y amiga. Por eso debemos estar atentos. No, que en mi iglesia no, en mi iglesia no. Atentos, porque sí hay. Tienen carita como de piedad y poco a poco introducen cosas que no son ciertas conforme a la palabra de Dios. Lo que no ha dicho el Señor, usted no lo puede oír ni decir, ni arreglar, porque es palabra incorrecta. Y vienen solamente a confundir el rebaño. Y estos lobos entran así, en su iglesia y también entran en la mía. Por lo que hay que estar atentos para que nosotros podamos reconocerlos. Y los reconocemos por esos frutos. Están haciendo complot. Bueno, entonces ya sabemos. Y
no solamente habrá falsos profetas, sino también falsos maestros. ¿Y cómo son estos falsos maestros? Falsos maestros, bueno, los que tergiversan también la escritura, cambian las cosas que Dios ha dicho por las que no son. Y también hay otros que con todo amor, como ya les dije, y buena voluntad, no conocen la palabra de Dios y se ponen a estar enseñando cosas que no van a proliferar y que no van a redundar en beneficio para aquellos que lo escuchan. El versículo 30 de Hechos dice, y de vosotros mismos oigan esto que está muy bueno. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y de esto tenemos que estar muy atentos, no solo de afuera, sino también de adentro, para sacar a todo el rebaño, porque han sido infectados. Amadas y amados del Señor, tenemos que cuidarnos hoy de esas cosas. Debemos cuidarnos de los líderes y pastores y todo hombre de Dios. Que no nos engrandezcamos, porque eso es un problema. Que no creamos que la congregación es nuestra, que los líderes y el rebaño es nuestro, señoreándonos de ellos para cubrir nuestras necesidades, para sentirnos poderosos, para sentirnos importantes, para lograr nuestros sueños más íntimos, carnales. Y esto me hace acordar ahorita lo que está pasando con el pastor Dante Gebel. De verdad que eso me da un dolor y me pone en alerta y me da mucho temor, mucho temor. Porque yo no creo que este pastor haya comenzado de esa manera. Él comenzó amando al Señor, apasionado por el Señor, pero en el camino se ha ido deslizando y no ha vuelto en sí, porque esto de que él esté haciendo todo esto y esté hablando de esta forma que contraria a las sanas escrituras, a las santas escrituras, hasta los inconversos ya están diciendo es contrario. Fíjense que usted inconverso, no creyente, también va a ser juzgado, porque si usted dice que eso no lo dice Dios, es porque usted ha oído lo que Dios ha dicho y el Señor le va a pedir cuenta de lo que usted sabe y que no ha hecho. Entonces, esto se va la gente enseñoreando y se va enorgulleciendo y se van cambiando los anhelos y los deseos y las prioridades, y ya no son las prioridades de Dios, son tus propias prioridades. Pero ¿en qué momento se deslizó este señor? Un hombre con tanto talento, con dones preciosos para glorificar al Señor, y ahora quiere glorificarse al mismo. Como dice el Señor, ¿de qué te sirve que ganares todo el mundo y perdieras tu alma? ¿Cómo está cauterizada su conciencia que la palabra que conoce, que sabe, no puede hablarle? Eso es terrible. ¿Cómo es que en su propia congregación no haya quien le haga volver en sí? Por eso decimos que están oyendo y están consumiendo falsas profecías, falsas enseñanzas, que están alimentando lo que él quiere y alimentando lo que otros quieren, y no alimentando ni haciendo crecer a Dios en su vida, sino alimentando al yo, al ego. Y eso es lo que tenemos hoy en día
y es una de las manifestaciones de los tiempos venideros. La apostasía, que es el que haber conocido a Dios y haberlo dejado. Eso es una apostasía, haber estado con Él y haberlo dejado. Y además de eso, los amadores de sí mismos, lo que andan buscando es ganar y hacer lo que ellos quieren, lo que ellos anhelan, lo que ellos desean, su carne, para parecer mejor que otros. Así que esto de sembrar cizaña en el corazón de los miembros de la iglesia es terrible. Los falsos maestros no dicen que lo son. Por supuesto, hacen su trabajo solapadamente, introducen herejías, mentiras, cosas contrarias a la doctrina o enseñanza. Por ejemplo, ¿cómo puede ser esa herejía que ellos introducen? Hay unos que dicen que Jesús fue un buen hombre, un buen profeta, que sanó, que fue sabio, pero que no fue Dios. Eso es una herejía. Hay otros que dicen que Jesús fue Dios, pero no fue hombre y que fue solamente como un ángel. Eso también es otra herejía. ¿Por qué? Porque Jesús fue 100% Dios, 100% hombre. También están esas doctrinas judaizantes que nos dicen que debemos guardar el Sabbat, que debemos hacer esto o otras cosas como se hacía en la parte de los judíos, y eso ya no va. Ya el Señor quitó todo ese tipo de religiosidad del antiguo pacto. Ya vino Jesús, cambió la historia. El Sabbat no es el sábado, el sábado es el descanso, es Jesucristo el descanso. Eso no quiere decir que usted no va a guardar un día de descanso. Es recomendable guardar un día de descanso para resetear su cuerpo, su mente, para que ese día usted alabe y adore al Señor con su familia, para que vaya a su iglesia, para que tenga un cambio, haga algo distinto a lo que viene trabajando en los 6 días de la semana. El Señor Jesús, el Señor, nuestro Padre amado, dijo que Él trabajó 6 días y el 7º día descansó. Pero no porque Él estaba cansado, pero nos los dejó como una enseñanza para que nosotros viéramos de que es necesario descansar. Fíjense que también esto también es otra cosa que nos meten los falsos profetas, de que nosotros debemos hacer y guardar el Sabbat, y que debemos hacer esto o lo otro igual que como se hacía en el Antiguo Testamento. No, nada de eso. Estas son herejías y el Señor ya las combatió, y las combatió con su gracia. Con su gracia la combatió. ¿Por qué fue por gracia? Porque cuando usted cree, usted le llega la gracia. Cuando usted cree por fe en Jesucristo, usted le llega la gracia del Señor, que es la que le quita todo pecado a través de la sangre y la muerte de Jesús, porque usted ha creído. Fíjense, Abraham en ese momento no se había predicado, no había muerto Jesucristo, pero dice que como creyó a Dios, y cuando él creyó a Dios, entonces ¿qué pasó? Él recibió la gracia por fe, porque la fe te da gracia, el creer en Dios te da gracia y favor. ¿Para qué?
tú puedas recibir todas las promesas y todo lo que el Señor ha entregado y ha hecho por ti. Porque sin eso es imposible que tú puedas accesar a Cristo Jesús. Sin esa fe que vino porque el Señor te la entregó porque creíste. Y entonces ahora tú tienes la gracia poderosa del Señor que no te la ganaste tú. Él te la dio como un don de la fe. Porque la fe es un don de Dios. Ay, yo no sé si me estoy explicando. Ay, Dios, es que tú es tan hermoso. Así que ya el Señor ya pagó el precio. Y ya no hay ni sabbat, ya no hay luna nueva, ya no hay quien te pueda juzgar porque si comes, que si no comes, que si... Nada, no hay nada. Gracias a Cristo Jesús que nos liberó de todas esas ataduras. Así que lo que tenemos que tener cuidado es que no vayamos a confundir que necesitamos algo más. La gracia del Señor es suficiente. Y ten cuidado de no ser un agente divisor. Ten cuidado de que no seas tú el que chismea, el que se pone, el que sea ese falso maestro, ese falso profeta, ese falso hombre, el que no sea el que traiga la división, el que traiga la contienda, el que traiga el mal a donde ha estado bueno. Que no seas tú quien venga a dividir ese hogar, que no seas tú quien venga a destruir y a sacar a esa persona de su trabajo porque tú estás metiendo mentira y chisme, que no seas tú por tu causa, que ese matrimonio se divida, se divorcien, que no seas tú, que dejes que tus hijos entren en la perversión, en la perversidad por no estar atentos, que no seas tú, que por ti no sea que entre el mal, porque está algo en ti que no está bien, el enemigo, porque tienes que dejar que el Señor venga a tu vida y entre para que te limpie, para que te saque. Porque cuando Jesucristo entra, el mal se va, porque no pueden vivir juntos. No pueden vivir juntos. Ten cuidado también a quién le está prestando oído. ¿Quién te aconseja? ¿A quién oyes? Mira sus frutos. Mírale sus frutos. Porque todas estas cosas, mire, esto me causó impresión. Todas estas cosas te pueden llevar a negar tu fe en Jesucristo. Y esto es la apostasía. Y a mí, como le dije de Dante Gebel, me da un dolor. Yo digo, Señor, y le digo, Señor, cuídanos. Cuídame, Señor. Señor, no permitas que yo nunca, Señor, pueda llegar a creer algo, a creerme algo y pensar que no te necesito, que puedo hacerlo de una manera diferente. Porque eso es entrar a la apostasía. Y esa apostasía está anunciada. Y está anunciada para el final de los tiempos. O sea que el tiempo está ya aquí a la puerta. Por eso necesitamos y necesitas oír palabra de Dios verdadera, fidedigna. No te dejes engañar. No quiera que te endulcen. Cuando venga la gente a endulzarte los oídos y a decirte, no, porque es que Dios te quiere así, poco a poco. Él sabe. No. El Señor quiere erradicar. Usted oyó la palabra, usted fue confrontado y usted, ¿qué debe hacer? Cambiar inmediatamente. Usted no debe esperar, bueno, pasado mañana, el lunes. No, porque usted no sabe el día final. No lo sabemos. Ni el día ni la hora nadie lo sabe. Pero sí entendemos por las profecías que cuando el Señor envía palabra del cielo que confronta, es porque algo tenemos que hacer. Algo tenemos que cambiar.
Porque entonces después vamos a decir, si el Señor me lo dijo, no lo hice. El arrepentimiento después que usted lleva el golpe no tiene sentido. Es para que no llegue al golpe. El Señor le envía la palabra para que no llegue el golpe. Y es terrible. Yo de verdad que esa de la apostasía, mire, está, ¿cómo que se llama? Jesús Adrián también. Y escribía canciones tan hermosas y tan lindas. Y yo, ay, no, me da temor. No quiero desviarme de ti, Señor. Guárdame, Señor. Guárdanos a todos los que estamos contigo, Señor. Aunque nadie puede perder su salvación, ¿verdad? Porque la salvación está asegurada, y no está asegurada porque yo quiero, está asegurada porque cuando yo creí en Cristo Jesús, cuando yo creí que Cristo Jesús pagó el precio por mí, derramó su sangre por mí, tomó el lugar mío, y yo lo creo por fe, y tengo esa gracia, esa fe, yo lo creo verdaderamente, pues yo estoy sellada con esa verdad. Nadie me va a poder soltar, quitar de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque por una mano estoy escondida con el Señor y la otra mano la tiene Dios. O sea, nadie me puede arrebatar de la mano de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni la muerte, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada me puede separar de Dios. Pero una cosa sí. Yo puedo decidir, que eso es la apostasía, yo puedo decidir apartarme de Cristo para disfrutar de los placeres de la vida. Y es ahí la apostasía. Entonces no es que la salvación se pierde. Mientras tú estás creyendo y no te sueltas de Dios, no se pierde. Pero si tú decides cambiar a tu Dios porque quieres vivir los placeres, entonces ahí es otra cosa. Ahí no hay nada que te salve, sino tu decisión. Sí, cosa impresionante. Mientras tú te sientas y seguro y sigas allí de tu mano, por eso que debemos es pedirle al Señor que nada nos saque de esta verdad de Cristo, que nuestros deseos y pasiones no se hagan tan fuertes y nos arropen, porque cuando dejamos a Dios, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos separamos de Dios, viene otra vez el hombre viejo que está guardado aquí en la mente a tomar partido, porque el recuerdo, cuando tú vives tus recuerdos, es como si lo vivieras, como si lo estuvieses viviendo cuando te pasó la primera vez. Hay mucha gente que porque ya este viejo hombre no vive en nosotros, ya está mutilado, pero quedan las neuronas, está el recuerdo, no se va. El recuerdo no se va. El recuerdo se mitiga cuando tú estás orientando tu cerebro hacia otras actividades, hacia otras acciones, hacia otras cosas, hacia la palabra de Dios, caminando constantemente en esa dirección nueva. Pero cuando tú dejas de recibir la información nueva, dejas de recibir las cosas de Dios, se despierta. ¡Pah! Peligroso, ¿verdad? Y comienzas a recordar, wow, cuando andaba con aquella chica, con aquel hombre, cuando andaba y tomaba aquellas cosas, qué rico, cuando fumaba, cuando bailaba, cuando estaba, oye, el dinero, el placer, cuando andaba yo en esos asuntos, en esos negocios, porque se fue, este camino se durmió y empezó a emerger el recuerdo, porque ese hombre cuando tenemos a Cristo no está. Pero el recuerdo hace que vivas lo mismo que viviste en aquellos tiempos.
Eso ocurre con los traumas, eso ocurre con los recuerdos tristes, eso ocurre con los recuerdos placenteros, eso ocurre en el cerebro, así lo dice la ciencia y eso es así. Y usted debe saber cómo funciona esto que el Señor puso acá y por eso el Señor nos habla de cosas tan interesantes, para que nosotros no volvamos atrás, mantenernos permanentemente, constantemente con la palabra, buscando al Señor, obedeciendo para que ese camino se vaya haciendo grande y maravilloso. Y no te quieras soltar de Cristo Jesús. Y entonces seguimos con Pedro, versículo 2. Este verso, versículo 2, dice, y muchos seguirán sus soluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Este verso quiere decir que los falsos maestros y profetas tienen muchos seguidores, como ya hablamos, y mayormente operan en las iglesias grandes. Claro, hay sus excepciones, por supuesto, como en todo. Pero encontraremos pastores vanagloriosos, amadores de sí mismos, que corrompen la palabra para agradar a alguna oveja que le representa algo que ellos necesitan, algún beneficio. Ministran en pecado. ¿Cuántas usted no conoce cuántas iglesias que usted ve al adorador que está en fornicación y está ministrando, la otra también que está en adulterio y es profeta? Ah, Señor, qué cosa. Así hay muchos ministran en pecado y usan la congregación para fines políticos, fines económicos, para su propio cajón. Generar ingresos que van para su propia vida. Para ellos lo más importante es lo más importante antes que obedecer a Dios. Porque cuando obedecemos a Dios, nuestra vida totalmente tiene un enfoque diferente. Dice que nosotros caminamos y vamos contra la corriente. Nosotros no somos iguales a la corriente. Nosotros somos contrarios. Todo contrario a lo que el mundo quiere. El versículo 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así que tú eres su mercadería. Ellos ganan y buscan ganancia económica y eso es lo más común que buscan. Cómo sacarte dinero y también te usan como un servicio esclavo. Mire, búsqueme aquí esto, vaya a la casa y me lava, vaya por aquí y bueno, y así te usan. Ay, Dios mío, pobre. Pero el juicio va a venir, esto sí es seguro. El juicio va a venir como vino y nos lo muestra, Señor. El Señor nos lo muestra como vino en Sodoma y Gomorra, como vino en el diluvio, como vino cuando el Señor no perdonó a sus ángeles. Y fíjense, dice que Dios va a juzgar a estos falsos maestros, aunque sean personas importantes y de renombre. Y Pedro dice que ya Dios juzgó a los ángeles y a estos falsos profetas y maestros también. Así que están en la olla y va a poner 3 ejemplos. Y el primero de ellos es ese de los ángeles que fue juzgado cuando Satanás fue enviado abajo con toda esa tercera parte de los ángeles. Ya él los sacó y los lanzó al planeta Tierra. Ah, sí. Mandó a Satanás al planeta Tierra. Y los ángeles. Uy, sí, Señor. Y el segundo ejemplo dice que si Dios perdonó al mundo antiguo, no perdonó al mundo antiguo trayendo el diluvio sobre los impíos, sobre los no creyentes, destruyó toda la humanidad. Miren, esto es increíble. El Señor destruyó, el Señor ya hizo. Hay un versículo aquí que me gusta mucho, la vida de nosotros es cíclica.
Por eso que aquí en la Biblia está representado el ciclo de la vida de cada de nosotros, del mundo. Y aquí ya hubo una vez donde el Señor juzgó al mundo. Y fue cuando vino el diluvio. Porque el pecado fue tan grande y era el pecado estaba estaba contaminando todo, estaba podrido el mundo, que el Señor tuvo que destruir toda la humanidad con el diluvio. Y Él no perdonó a la humanidad, Él hizo juicio porque estaba todo contaminado. Solo sobrevivieron 8 personas. Solo recibieron la gracia de Dios. ¿Por qué recibieron la gracia? Porque Noé con su esposa y sus hijos y sus nueras recibieron la gracia de Dios porque Noé creyó. Allí está. Él creyó en lo que Dios le había dicho, que hiciera el arca, y lo hizo 120 años antes. Él creyó, él se dispuso. Cuando oyó en la instrucción, él comenzó a hacer, y por fe, porque él empezó a hacer, porque la fe sin obras es muerta, y él empezó a hacer. Entonces el Señor entendió, tenía frutos de que él había creído, porque él empezó a hacer esa barca, ¿verdad? Esa arca la empezó a hacer, y el Señor decía, me creyó. Y entonces él fue salvo por la fe en Dios. Y sobrevivió él. Y miren lo importante que es creer. Porque el Señor, cuando dice, sé salvo tú y toda tu casa. El Señor salvó a Noé y salvó a su generación. Pero vino y destruyó el juicio. Y él lo venía diciendo cuando Noé estaba construyendo, él venía hablando lo que hoy estamos hablando. Que se arrepientan, que vengan, que el Señor va a hacer juicio, que va a destruir el mundo, que vengan, que se arrepientan, que se conviertan, que dejen de pecar. Pero nadie oyó. Ahí lo vimos. Nadie oyó. Porque el Señor destruyó a toda la humanidad. Y fíjense que destruyó a toda la humanidad y todo lo que en ella había, porque todo se había contaminado, como el día de hoy. Y así va a suceder. El Señor no va a llevarse, no va a terminar el mundo con un diluvio, porque Él prometió que no. Pero usted sabe cómo va a ser la forma, cómo se va a terminar el mundo ahora, con fuego, con candela. Lo dice la palabra. Entonces es importante, que ya sucedió. Fíjense lo que dice, lo que le dije, que el tiempo, que el Señor trabaja cíclicamente. Dice la palabra, lo que dice en Eclesiastés 3:15, lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes. La barca, Noé. Porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Este mensaje central del texto habla sobre la continuidad del tiempo y la soberanía de Dios sobre la historia, indicando que todo tiene un propósito eterno y cíclico bajo su control. Así que aquí mismo el Señor nos dice cómo Él va a ejecutar ese juicio, cómo Él va a terminar. Ya terminó una vez toda la humanidad, y aquí también va a terminar con toda la humanidad, con animales, con vegetación, con la tierra, con todo, que no quede nada, para hacer un nuevo camino y darnos una nueva ciudad, como es la Nueva Jerusalén. Aquí entregó un nuevo camino, un nuevo amanecer para Noé y toda su familia. ¡Qué belleza! Eso debemos verlo, ya que la vida es cíclica.
El Señor nos muestra y por eso podemos ver. Dice el Señor que como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, así van a ser los últimos tiempos. ¿Y qué pasó? Fíjense, el tercer ejemplo es, destruyó las ciudades. Vamos a leer aquí el versículo 6, que dice así. Si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, Él no tuvo cuidado. Él destruyó las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que vivían impíamente. Esta ciudad estaba podrida de pecado, inmoral, entre otros. Envió Dios unos ángeles a destruirla con fuego. Y fíjense ustedes, una de las cosas, estaba tan podrido eso que llegaron hasta la perversión de la homosexualidad, fíjense. Y esta homosexualidad que hubo allí, dice el Señor que como en los tiempos de Noé, de Noé, y... de Noé, sí, me confundí. Ajá, fíjense que está como estamos viviendo ahorita, que están estos tiempos tan perdidos, que el Señor tuvo que mandar fuego. Mire, a los ángeles, los hombres querían tomarlos como pareja. ¿Qué les parece? ¿Cómo se les ocurre a ellos eso? Esos hombres de Sodoma y de Gomorra querían lanzarse a los ángeles. Estos locos terribles. Bueno, eso era demasiado podredumbre. Fue demasiado podredumbre. Y fíjense por qué el Señor tuvo que destruir a Sodoma y a Gomorra. Dice Ezequiel, da el motivo por el cual el Señor también destruyó con fuego a Sodoma y a Gomorra. Y dice Ezequiel 16:49, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma y de Gomorra y tu hermana, soberbia, mire, soberbia, saciedad de pan, había mucha abundancia. Ahí a nadie le faltaba nada. Todo lo que se sembraba se echaba multiplicado fructíferamente. Había mucha abundancia y también había mucha abundancia de ociosidad. Este es algo importante, abundancia de ociosidad, ya que tenían todo, comían bien, vivían bien, tenían dinero suficiente, pero había mucha ociosidad. Y dice el dicho que la ociosidad es la madre de todas las perversiones. Y tuvieron ellas y la ociosidad, y tuvieron ellas y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso. Así que cuidado con la soberbia, cuidado con estar totalmente saciado de todo, cuidado con la abundancia de ociosidad, que no estás haciendo nada, sino que estás pensando en qué cosa, y ahí te vienen todos los pecadillos y vienen todas las cosas a tu mente, porque estás sin nada en tu cerebro, estás en la nada, y viene el enemigo y te mete todas esas ideas. Así que Sodoma y Gomorra fueron tan inmorales porque tenían todo. Una persona que está con su mente buscando la forma de hacer las cosas, trabajando, concentrado, no tiene tiempo para la ociosidad. Pero en vez de darle gloria a Dios por todo lo que tenían y ser agradecidos, se aprovecharon de la bendición de Dios para sus inmoralidades, y Dios las juzgó y quemó todo, no dejó nada. Vamos a ver el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados a la misma. Yo estoy bien. Aquí, 2,
7. Estaba leyendo otra parte. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. El justo Lot. ¿De dónde sacamos que Lot era justo? Sabemos que Lot prefirió irse al territorio de Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que él prefirió irse para allá, a un territorio inmoral. Pero la Biblia dice también que que Lot era justo. Y seguro no era porque era sabio, porque se ve que sabio no fue. Pero al mismo tiempo, él tenía a Dios y él creía en Dios. Y fíjense que la fe que tenía en Dios lo justificaba. Esa fe en Dios lo salvó y lo sacó de Sodoma y de Gomorra antes de que entrara el juicio. Esto nos debe dar un consuelo y un poquito así de, ay, por supuesto, porque ¿cuántas veces nosotros no hemos sido como Lot? No hemos sido sabios y hemos metido la pata como Lot. Hemos tomado decisiones incorrectas. Hemos sido necios. Hemos hecho cosas que no han agradado al Señor. Después venimos corriendo y nos arrepentimos. Esto también nos muestra la gracia del Señor en medio de la adversidad con aquellos que son sus hijos. Y la gracia de Dios nos sostiene porque Él permanece fiel. A pesar de que también nosotros como Lot hayamos decidido cosas y no nos hayamos contaminado, pero hemos estado coqueteando, pero alejados, no hemos caído en ello, no hemos dejado que nos impregne, que nos llenen, pero hemos estado allí observando desde lejos. El Señor también, Él nos va a ayudar y Él, a través de su perdón, de su misericordia, Él nos va a librar del pecado y de la muerte. Si usted no decide sacar a Cristo de su vida, nadie podrá arrebatarlo de las manos del Señor, porque Él lo guardará. Guardará siempre mientras usted siempre lo busque y permanezca fiel a Él. Versículo 8. Versículo 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Él se afligía con lo que pasaba en ese mundo. Él se afligía y oraba. Pero él no salía de allí. ¿Quién sabe qué pensaba él? A lo mejor él pensaría, bueno, el Señor me trajo aquí para que yo ore por ellos. ¿Quién sabe lo que pensaba Lot? No sabemos qué pensaba Lot. Pero lo más sensato es que si nosotros estamos en un ambiente que no es correcto, en un ambiente que nos puede contaminar, en un ambiente donde podemos ser afectados por el pecado, aunque estemos con el Señor, lo más sensato que podemos hacer es salir de Él, irnos de esos lugares para no entrar en tentación. Lot se daba cuenta de la contaminación, pero nunca salió. Tal vez sea también pues parte de la voluntad de Dios para interceder. ¿Quién sabe? No sé. Pero hay veces que nuestra fe crece aún en el infierno, en lugares donde está la perdición, donde está el mal, mas sin embargo hay un contraste en lo que el Señor está haciendo en tu vida, en lo que está pasando en tu vida y en lo que estás viviendo, pero siempre hay un día donde el Señor te saca de ese lugar, si eres de Él, por supuesto.
Pero Lot, el Señor lo sacó y perdió todo. Perdió su casa, ovejas, esposa. Pero fue justificado por la fe, que es lo mejor, porque no importa que perdamos todo en este mundo, pero que guardemos y que ganemos nuestra alma y la guardemos para el Señor. Seguro que Lot hubiese querido ser más sabio. Claro que sí. Y creo que también nosotros tenemos chance todavía de ser sabios, porque el Señor nos lleva a través de sus historias a conocer y a saber en qué lugar estamos, en qué proceso estamos. Y nos dejó aquí las Sagradas Escrituras para que nosotros podamos ver los ejemplos que nos bendicen y los ejemplos que no, para que nosotros repitamos o no repitamos o no hagamos tal o cual, porque sabemos qué está pasando, sabiendo lo que es cíclico. Y número 10, 9:10, que aquí terminamos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio? Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Y Lot nunca cayó en nada de ese mundo, él no se ensució, él no se contaminó, pero pagó caro. Ser parte de ello le llevó a que perdiera todas las cosas. Tal vez tú digas, yo no ando ni ando propagando chisme, ni ando entre chismosos, yo no hago daño a nadie, yo no estoy robando, yo no estoy matando, yo no estoy, solo escucho chisme. Solo escucho los chismes. Cuidado, aunque solo escucho los chismes y no pase y no lo repita, porque puedes estar en un estado como Lot. Dios puede salvarte, pero si permaneces allí, el precio puede ser muy alto. Como el dicho que dice el mundo, dime con quién andas y te diré quién eres. Tal vez tú no seas, pero el pecado de los otros va a hacer que tú también caigas y que seas preso, aunque sea injustamente, de lo que los otros hacen porque andas entre ellos. Aquellos que desprecian la autoridad y la corrección, esto es la puerta de entrada a otros problemas que vamos a ver la semana que viene. Así que concluimos con que hay, número 1, falsos profetas, falsos maestros, gente que oye falsos profetas. Número 2, necesitamos alguien que nos traiga tierra, mis amados. Necesitamos a alguien justo, creyente, que sepa la palabra de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios, que nos instruya en la palabra de Dios, para que nos ayuden, que cuando estemos haciendo algo que no está bien, que nos va a llevar al despeñadero, nos hablen palabra dura, no nos tengan miedo. Nosotros no queremos que nos tengan miedo, nosotros queremos no caer. Nosotros queremos es no perdernos. Nosotros lo que no queremos es llevar el golpe. Por favor, no importa que me pueda molestar, no tengan miedo. Háblele, busque a alguien que le diga, amigo, hermana, madre, pastor, hábleme. Si usted me ve algo que me pueda hacer deslizar, hábleme con la palabra de Dios segura. Hábleme, dígame para yo poder entrar en razón. Hábleme, por favor. No se deje, no se lleve la palabra profética del Señor para enderezar, para alertar del peligro en el que te encuentras, que tal vez si caes no vas a poder salir. Número 3. Acuérdate que los ángeles cambiaron las cosas de Dios por las terrenales. No cambien las cosas de Dios por el mundo. Dice el Señor que quien ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él.
Si amas las cosas del mundo, el amor del Padre no está en ti. Y esto quiere decir entonces que tienes, si quieres la salvación y la vida eterna, que pedirle a Dios: Señor, mira mi corazón, está amando al mundo. Señor, yo no quiero perderme, yo no quiero irme al infierno, yo no quiero, Señor, perder mi alma. Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero eso que tú tienes para los que creen en ti: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, bondad, fe, amor. Todo eso lo quiero en la vida terrestre, y también la quiero, Señor, para la vida eterna. Quiero el gozo de mi salvación absoluta, quiero el bienestar perfecto que no me va a ser quitado jamás. Número 5, Dios va a juzgar. Eso téngalo por seguro, que viene el juicio de Dios. Y no sabemos cuándo, tarde o temprano viene. Para unos viene más temprano que tarde, porque para unos pues llega el tiempo en que ya no van a tener más life, ya no van a tener más vida. Y cuando eso pues es un juicio, cuando tú la pierdes, pues es un juicio, porque vas a ser juzgado. Y cuando venga el Señor también vamos a ser juzgados. Así que, mis amadas y amados del Señor, hasta aquí me trajo el Señor. Yo oro al Señor para que haya hablado a tu vida, haya hablado a tu corazón, para que te devuelvas de tus malos caminos, porque Él no te diseñó para el pecado. Él te diseñó para que tuvieras una vida perfecta, pero a través del pecado de Adán se contaminó toda la raza humana, y a través de él, como vino por Adán el pecado, también el Señor instauró y trajo a Jesucristo para que por gracia, por fe, creyendo en Él, en su palabra, tú puedas devolverte a ese modelo de hombre de Dios, a ese modelo que el Señor ya había diseñado, Padre Santo. Así que tú puedes hacerlo a través de creerle a Jesucristo, de creer en Jesucristo, que vino, que murió, que resucitó al tercer día y que vino a morir allí en esa cruz del Calvario. Pagó con su sangre preciosa por ti y por mí. Él pagó. Hoy nosotros lo recibimos por gracia, no tenemos que pagar nada, solo creer. Pero Él pagó un precio muy alto, como fue su vida, su muerte. Él pagó con su propia sangre para poder accesar y tomar tu lugar y tomar mi lugar. Y hoy el Señor nos ve a través de Jesús. Él no nos ve como estamos en este planeta Tierra ahora. Él ve nuestra alma y nos ve perfectos, porque nos ve a través de Cristo Jesús, que nos justifica. Así que, mis amados, comienza a conectarte con el Señor, busca una iglesia sana donde asistir, porque es importante que vayas a una iglesia, que pertenezcas a la familia de Dios, familia de familias, donde vas a crecer en armonía, en paz, en benevolencia, en tu carácter, donde vas a unirte con otros hermanos para ser el cuerpo de Cristo, con el que vas a ganar, y vamos a ganar el mundo para el Señor. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y te espero el próximo jueves, donde estaremos por aquí en este mismo canal, por esta misma hora, llevando otra poderosa palabra, que es la parte 2 de los falsos profetas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Chao, chao, auf Wiedersehen, feliz viaje, God bless you, God segne dich, Dios te bendiga. Chao, chao.